Buenos días, hermanos. Hoy vamos a seguir con nuestra serie Conociendo a los Reyes de Israel y vamos con el tema 27. Ayer hablamos de el reinado de Jeroboam, que él viene siendo rey de Israel, y ahora vamos a hablar del rey de Judá. Bueno, es hijo de Amasías, es Uzías. Aquí hay que tener en cuenta que a Uzías también se le conoce como Azarías. En la misma palabra de Dios, no estoy diciendo que sean diferentes traducciones, sino en la misma traducción se le conoce como Uzías y también como Azarías, y habla del mismo, porque su nombre es muy parecido. Entonces, cuando escuchen hablar de Azarías, está hablando de Uzías, y cuando escuchen hablar de Uzías, está hablando de Azarías, ese es el mismo. Bueno, pues él es hijo de Amasías. Y bueno, pues se recuerdan un poquito quién era Amasías. Y Amasías fue hijo de Joás, rey de Judá. Si se recuerdan, él fue derrotado, ya que fue idólatra a los ídolos que los edomitas les rendían culto. Una vez que los derrota, trae sus ídolos y los adora. Entonces es derrotado por el rey de Israel. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de su hijo. ¿Qué hace su hijo? Él comienza a gobernar Judá durante el año 27 del reinado de Jeroboam II, que ayer hablamos de él. Él tenía 17 años cuando sube al trono y reina 52 años. Su reinado era muy largo. E hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Y sin embargo, aquí existe un sin embargo, no destruye los santuarios paganos. Y la gente pues seguía acudiendo a esos lugares pues a pecar, ¿no? A seguir rindiendo culto a esos. Y vamos a ver qué le sucede a él. Algo bien importante, el hecho de no destruir todo el pecado, todo lo que está ofendiendo a Dios, trae muchas consecuencias. Y bueno, pues vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 5. Dice así: El Señor hirió al rey con lepra, enfermedad que le duró hasta el día de su muerte, y vivió aislado en una casa aparte. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real, y él gobernaba a los habitantes del reino. Bueno, pues eso fue lo que a él le sucede, la lepra. Vamos a leer ahorita más adelante qué fue lo que pasó, cómo es que él adquiere esa lepra. Él reconstruye la ciudad de Elat, y sus éxitos y su poder lo indujeron a pecar contra Dios, porque se hizo orgulloso. Bueno, pues esto le causa la lepra. Él tiene esta enfermedad debido a ese orgullo, a esa soberbia que llenó su corazón, porque él era exitoso. Ciertamente Dios le daba victorias, pero cuando esas victorias no le das la gloria a Dios, sino te empiezas a darte la gloria a ti, cuidado, porque tu corazón se llena de soberbia, de orgullo, y entonces viene el pecado. Y eso fue lo que le pasa a este Uzías. Él termina haciendo algo indebido, y lo vamos a leer en Segunda de Crónicas, el capítulo 26, vamos a leer desde el 16 hasta el 21, que dice así: Pero cuando llegó a ser poderoso, Uzías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Uzías y le dijeron: ¿No es usted, Uzías, a quien corresponde quemar incienso al Señor? Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario, porque ha pecado. El Señor Dios no lo honrará con esto. Uzías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso, y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido, de modo que el rey Uzías tuvo lepra hasta el día de su muerte y vivió aislado en una casa aparte, porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real, y él gobernaba a los habitantes del reino. Bueno, pues esto fue lo que sucedió. Esto fue por lo cual tuvo lepra.
como lo leímos en Segunda de Reyes. Estas victorias, estos éxitos que él tuvo, lo cegaron y pues él tiene la osadía de entrar al templo y quemar incienso, cuando eso solamente le correspondía a los sacerdotes que Dios había designado. Pero él se cree tanto, o él se cree tan digno de hacerlo, que pues se toma ese atrevimiento, ¿no? Y pues bueno, yo creo que de él vamos a aprender muchas cosas. Primeramente, que no podemos pensar que las victorias que nos da nuestro Señor, las bendiciones, pues esos éxitos que nos permite tener, nos lleven a ser orgullosos y nos lleven a pecar de una manera terrible, a que nos atrevamos a hacer cosas que son incorrectas y que Dios ha dicho que no nos corresponden hacerlas. Él dijo y Él ha designado ciertas cosas para cada quien. No podemos pensar que nosotros, al tener tanto éxito o tanta bendición de parte de Dios, eso nos da la autoridad para nosotros decidir de ciertas cosas. Yo creo que debemos de tener mucho cuidado, más porque el corazón rápidamente se llena de soberbia y es muy peligroso que hagamos esto. Hoy debemos aprender que las victorias que Dios nos da es para que nosotros vayamos delante de Él y se las entreguemos y le demos toda la gloria a nuestro Señor. Para eso Dios nos da la victoria, para que le reconozcamos, para que veamos que Él es bueno y poderoso y para que le rindamos toda la gloria a Él. Y antes de que la soberbia y el orgullo entre en nuestro corazón y entonces nos lleve en la ruina como al rey Usías. ¿Qué más podemos aprender de Usías? Dios tiene ya designado ciertas cosas para sus hijos y los trabajos que tienen que hacer. Y les voy a poner un ejemplo, hermanas. A veces cuando ya tienes más madura, o no sé si se puede decir que seas madura, porque a veces cuando haces esas cosas pues no actúas como madura, pero cuando ya tienes varios ministerios en la iglesia, a veces tu corazón se llena de orgullo. O cuando tienes varios ministerios fuera de la iglesia también, Dios te lleva a hacer varias cosas, tu corazón se llena de orgullo. Y cuando tomas el ministerio de otro y lo haces tú porque piensas que el otro no lo hace bien, eso es peligroso, porque tu corazón se está llenando de orgullo. Es una línea muy delgada que debemos de tener cuidado de no pasarla. Y si ya la pasamos, vayamos ante Dios arrepentidos y suplicándole que nos ayude a no volverlo a hacer. Son líneas muy delgadas, hermanas, que a veces fallamos. Y a veces no solamente es en eso, sino en otras cosas, en otras cuestiones que no son de la iglesia, sino en tu vida común que haces día a día también. Y es eso, es así. Yo lo he vivido, yo he sido así. Y admito que he ofendido a Dios con esas actitudes. Pero le pido a Dios que me ayude a no caer, a que mi corazón no sea tan orgulloso que piense que yo lo hago correctamente, que los demás no. Es algo que mi corazón anhela, el no hacer eso y no pecar contra Dios de esa forma. Y pues es terrible, ¿no? Porque aquí la consecuencia que tuvo Usías pues fue lepra. Fue dañado severamente, ¿no? Su piel fue afectada físicamente, ya no pudo hacer muchas cosas, ni siquiera gobernar. Entonces es así, ¿no? A veces hasta enfermamos por ese orgullo terrible. Que Dios nos ayude, porque en verdad que somos tan vulnerables a esto. Y como les dije, podemos aprender mucho de este rey porque nuestro corazón es tan parecido a esto. Somos tan orgullosas, tan soberbias, que caemos fácilmente. Y que podemos, esas victorias, esos éxitos que Dios nos da, podemos convertirlos en nuestra ruina. Así que debemos de tener mucho cuidado de no caer y no pecar contra Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.